Esto que voy a contarte ocurrió hace muchos años en un lugar pequeño, en un pueblo casi olvidado por el tiempo. Es una historia que todavía me concede escalofríos cuando la recuerdo, como si fuera ayer. La historia de una noche en la que el silencio y la oscuridad parecieron cobrar vida, y una presencia invisible tecía su sombra entre las paredes de una antigua casa abandonada. No es una historia de fantasmas que vuelven para asustar en la noche, sino algo mucho más profundo, más inquietante, que quizás aún hoy habita en las esquinas más oscuras de esa casa y en partes de mi memoria que preferiría olvidar. Todo comenzó una primavera, cuando todavía los días tenían un aire dulce y las noches, un susurro pesado que parecía arrastrar la historia de otros tiempos. Yo tenía entonces unos 20 años, lleno de curiosidad y ganas de descubrir cosas que los adultos preferían dejar en el olvido. El pueblo, rodeado de un bosque espeso y de caminos rurales que serpenteaban entre colinas silenciosas, era un lugar donde las historias parecían dormidas, contenidas en la boca de quienes aún recordaban con temblor o miedo. La casa a la que me referiré era una construcción de piedra y madera, con una chimenea que ya no funcionaba, y ventanas cubiertas de polvo y telarañas. Desde afuera, parecía una criatura vieja y cansada, que había perdido su vida en un tiempo que ya nadie recuerda. Muchos en el pueblo decían que la casa había sido abandonada por causas trágicas, aunque nadie quería entrar a averiguarlo, porque en sus paredes todavía se mantenían ecos de algo que no lograban entender del todo. La llamaban la casa de los susurros, aunque nadie se atrevía a hablar demasiado de ello de día, mucho menos de noche. Una noche, impulsado por esa necesidad de descubrir, decidí acercarme. No era un acto de valentía, sino una necesidad que siento en el estómago. Esa sensación de que algo en aquella casa me llamaba, como si supiera que estaba allí por alguna razón. La luna llena iluminaba el camino, las piedras crujían bajo mis pasos, y el viento traía consigo un canto doliente, o quizás una queja. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta, como si alguien o algo hubiera pasado esa noche. Con las manos temblorosas, empujé la puerta y ésta se abrió lentamente, haciendo un ruido áspero que rompió el silencio de la noche. El aire dentro era pesado, lleno de humedad y de polvo. La primera sensación fue la de una estancia congelada en el tiempo, como si la casa hubiera detenido su respiración hace décadas. Encendí mi linterna, y sus haces de luz recorrieron las paredes, revelando cuadros viejos, muebles cubiertos de tela raída, y un olor a madera podrida que se mezclaba con algo más difícil de describir. Caminé con cuidado, escuchando cada sonido. La casa parecía respirarme, como si tuviera vida propia. Era un lugar donde el silencio no era absoluto, sino que contenía pequeñas voces, ecos de palabras que no lograba entender. El crujir de las maderas, el susurro del viento que se colaba por las grietas en las ventanas, el lejano canto de un búho. Todo parecía formar parte de una misma sinfonía de lo desconocido. Me detenía en cada rincón, intentando captar alguna presencia, alguna señal que me dijera que no estaba solo. Pero no hubo nada a simple vista, solo la sensación de que algo me observaba desde las sombras, una presencia invisible que no quería ser vista, solo sentir. Entonces, en una habitación del centro de la casa que parecía ser la antigua sala de estar, la linterna empezó a fallar. La luz temblaba y se apagó brevemente, dejándome a oscuras. Fue en ese instante, en esa total oscuridad, cuando sentí un cambio en el ambiente. La temperatura bajó aún más y un olor a humedad y a algo metálico invadió mi nariz. Entonces escuché un susurro casi imperceptible, que parecía venir de todos lados y a la vez de ningún lugar. Como si la casa hablara en un idioma que no comprendía, pero en el que todo parecía ser una advertencia. Por instinto, encendí nuevamente la linterna. Cuando la luz volvió, descubrí que enfrente de mí había un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Le acerqué y por alguna razón rodeé la superficie con la vista. Lo que vino fue mi reflejo. En el espejo, en lugar de mi cara, apareció una figura borrosa, un rostro que parecía desdibujado pero que contenía una expresión de tristeza infinita. No era alguien conocido, más bien una presencia que parecía llorar en silencio. El corazón comenzó a latirme con fuerza. La sensación de temor fue creciendo, pero también una especie de curiosidad compulsiva. La figura en el espejo extendió una mano, como si intentara tocarme, como si quisiera decir algo. Entonces el silencio se rompió y escuché claramente.
en un susurro que parecía salir del mismo fondo de la casa, una sola frase que no olvidaré nunca. Ando entres en la habitación de abajo. En ese momento, la linterna volvió a apagarse por completo, y la casa se quedó en una oscuridad total. Sentí que algo se aproximaba, algo que no podía ver ni entender, pero que era mucho más antiguo que cualquier miedo que conociera. Me di la vuelta con desesperación, buscando la salida, pero el pasillo parecía alargarse y retorcerse, como si la misma casa quisiera atraparme allí dentro para siempre. Corrí sin rumbo, a tientas, con las manos buscando una salida. Cada paso que daba parecía pesar toneladas, como si la casa intentara retenerme. De llegar a la puerta, finalmente logré abrirla y salir al exterior, donde la noche me recibió de nuevo, con su silencio pesado y su luna llena que parecía ser una observadora silenciosa. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual esa casa. La evitaba a toda costa, pero a veces cuando las noches son largas y el viento sopla fuerte, todavía creo escuchar susurros que llaman desde la distancia. Esa casa, esa presencia quedó atrapada en mis pensamientos como un secreto que no se puede desenterrar por completo. Porque a veces los lugares y las cosas que dejamos atrás no solo permanecen, sino que esperan. Esperando que alguien caiga en su trampa de silencio y oscuridad. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual esa casa. Pero no puedo negar que, en lo más profundo de mi memoria, todavía escucho un susurro. Una advertencia de lo que ocurrió aquella noche. Porque en lo desconocido, siempre hay algo que no queremos entender. Solo sé que aquella noche en aquella casa, comprendí que en la oscuridad, algunos secretos permanecen reforzados por el silencio y el tiempo. Y que jamás, por más que uno intente, puede escapar del peso de lo desconocido. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual esa casa, porque entendí que los misterios más profundos de la vida se esconden en los rincones más oscuros, donde nadie quiere mirar, pero donde siempre hay algo que nos observa.